¿Tú sabes lo que pesa una ballena? No un delfín, no una orca. Una ballena real, 40 toneladas. Es como intentar atrapar un autobús escolar gigante que respira, se mueve, se hunde y desaparece cuando quiere. Ahora imagina que estás en un lugar donde no hay barcos, no hay motores, no hay metal, ni arpones, ni GPS. Nada. Solo hielo, frío y unas cuantas personas vestidas con pieles, de pie frente al mar. ¿Y aún así la atraparon? ¿Cómo demonios lo hicieron? Porque eso es exactamente lo que pasó. Este pueblo, sin nada moderno, logró atrapar una ballena de 40 toneladas. Y no hablamos de hace 1000 años, ni de leyendas. Hablamos de una técnica real que existe y que hoy casi nadie conoce. No es una red, no es una emboscada submarina, no es suerte. Es una estrategia que funciona, pero nadie habla de ella. Nadie explica cómo lo hacían. Y lo más loco de todo, no usaban fuerza, no corrían, no perseguían. Y sin embargo, al final, la ballena estaba atrapada y el pueblo salvado del invierno. No hay trampa visual, no hay CGI. Es real, está documentado, pero casi nadie lo entiende del todo. Y en este video vamos a descubrir paso por paso cómo lo hicieron, porque no tiene sentido. No debería ser posible, pero lo es. Así que no te vayas, porque si te quedas, no solo vas a entender cómo cazaron un animal de 40 toneladas sin tecnología, vas a entender algo mucho más grande. Cómo, con el conocimiento correcto, la especie humana puede hacer cosas que hoy parecerían imposibles. Y lo más importante, lo lograban sin destruir, sin explotar, sin dejar un desastre detrás. Y ese detalle lo cambia todo. Porque para entender cómo atraparon a una ballena de 40 toneladas sin arpones ni barcos, primero hay que entender dónde estaban y por qué hacerlo de otra forma era imposible. Estamos hablando del Ártico, no de un lugar con costas cálidas o playas tranquilas, sino de una región donde el mar está congelado durante buena parte del año, donde el viento corta como cuchillas, donde puedes perder la vista por una tormenta de nieve en segundos y donde cada error puede costarte la vida. Aquí no hay margen de maniobra, no hay segunda oportunidad, no hay recursos extra. Si no comes lo suficiente, mueres. Si no cazas a tiempo, mueres. Si no entiendes el entorno, te lo traga. Y en ese contexto brutal, este pueblo no solo sobrevivía, planeaba cazar a uno de los animales más grandes del planeta con herramientas hechas a mano y sin moverse del hielo. En estas zonas, el mar no es solo mar, es una trampa en sí misma. Una capa de hielo se forma sobre el agua y debajo de ella se mueven criaturas de 40 toneladas que respiran cada pocos minutos, que se orientan con el sonido, que pueden sumergirse cientos de metros sin esfuerzo y que con un solo movimiento pueden partir en dos cualquier estructura mal construida. Y aún así, este pueblo no solo aprendió a convivir con ellas, sino a usarlas a su favor. Pero para eso, tenían que leer el entorno con una precisión quirúrgica. El hielo tenía que estar en su punto justo, ni demasiado fino para hundirse, ni demasiado grueso para impedir cualquier maniobra. El viento tenía que ir en la dirección correcta para no alertar con olores o vibraciones. Y la luz del sol no debía rebotar en el agua de forma directa, porque eso podía hacer que la ballena detectara irregularidades en la superficie. Y por si fuera poco, todo esto se hacía con temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius, donde los párpados se congelan al parpadear, donde la piel expuesta durante 30 segundos empieza a necrosarse, donde caminar 2 kilómetros sobre hielo irregular puede tomarte horas, y donde cualquier sonido mal calculado puede espantar al animal para siempre. No solo no había motores ni arpones, tampoco había margen de error, y aún así, año tras año, lo intentaban. No por tradición, no por deporte, por necesidad absoluta, porque si fallaban, no había plan B. Lo más loco es que no buscaban a la ballena al azar. Tenían que adivinar por dónde iba a pasar, y no se podía ver desde la superficie.
Había que interpretar el comportamiento de las mareas, los quiebres del hielo, las manchas en la nieve, el canto de los cuervos, el movimiento de las focas. Detalles que, para cualquier otro ser humano, serían invisibles. Pero para ellos eran señales claras. Ellos no cazaban a la ballena. La esperaban en el lugar exacto, en el momento exacto, como si supieran que vendría, como si el mar les hablara, como si ese lugar congelado que para todos es muerte, para ellos fuera un tablero de juego. Y solo cuando todo estaba alineado, el clima, la marea, el silencio, la posición del grupo, comenzaban a preparar lo que se venía, una trampa silenciosa, invisible, mortal, hecha sin gritos, sin violencia, sin persecución. Una trampa donde el animal no huye, donde el animal no se defiende, donde la ballena, sin saberlo, cae justo donde querían que cayera. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cómo se construye una trampa para una bestia marina de 40 toneladas sin usar una sola herramienta moderna. Cómo se diseña un engaño tan perfecto, que ni siquiera parece una caza. Parece magia, pero no lo es. Porque si atrapar a una ballena de 40 toneladas sin barcos ni arpones ya parece imposible, entender cómo sabían cuándo, dónde y por qué hacerlo sin margen de error lo vuelve aún más inverosímil, y ahí es donde entra el verdadero núcleo de esta historia. El conocimiento ancestral que se transmitía no con palabras, sino con experiencia, con observación directa, con paciencia forzada por el frío, y con una relación tan íntima con el entorno que hoy, en pleno siglo XXI, ni los científicos marinos más especializados podrían replicar lo que este pueblo hacía sin ayuda externa, porque no era solo cazar, era entender el comportamiento de la ballena como si fuese un patrón meteorológico más, como si formara parte de un lenguaje secreto que se repetía cada temporada, con sus propias reglas, ritmos, excepciones y trampas, y ellos sabían leerlo, sin papel, sin mapas, sin sonar, porque llevaban generaciones grabando cada detalle en la mente colectiva. La migración de las ballenas no era un misterio para ellos, era una coreografía predecible si se sabían observar las señales correctas, la dirección del viento días antes, la formación de ciertos tipos de hielo, el silencio del mar al amanecer, el comportamiento de aves que acompañaban las rutas marinas, los sonidos profundos que el hielo transmitía si uno tenía la paciencia de pegar el oído al suelo, y sobre todo, el eco bajo el hielo, una vibración que muy pocos humanos saben interpretar pero que para ellos era como escuchar pasos en una habitación vacía. Sabían si venía una, si eran dos, si estaban heridas, si nadaban rápido o lento, si se desviarían por el clima o si seguirían la ruta tradicional. Todo eso lo aprendían desde niños, sin preguntar, solo mirando, caminando junto a los mayores, observando cómo cada gesto tenía un propósito, cómo cada dato servía no para hacer teorías, sino para sobrevivir. Y es que en estas comunidades, la información no se mide en libros ni en medallas, se mide en si lograste comer en invierno o no, si el hielo te perdonó o no, si pudiste llevar grasa a la lámpara que calienta tu choza o no. Por eso no había espacio para errores ni para sabiondos, solo para los que sabían cuándo callar y observar, cuándo seguir a alguien en silencio durante horas, solo para entender por qué se detenía de pronto, por qué se agachaba al borde de una grieta o por qué se quedaba quieto mirando una sombra en el agua. Y cuando alguien sabía hacerlo, no necesitaba explicarlo, porque todo el grupo confiaba, porque ese conocimiento, acumulado por generaciones, valía más que cualquier arma, más que cualquier fuerza, más que cualquier intento de imponer la lógica moderna. Ese conocimiento les permitía crear, sin herramientas industriales, una trampa donde la ballena no supiera que estaba siendo cazada, donde el mar fuera parte del engaño, donde el hielo fuera una herramienta y no un obstáculo, donde el animal, por muy gigantesco que fuera, se comportara como lo habían previsto, como si sus movimientos estuvieran programados por las estaciones, por las corrientes, por el pasado mismo. Y en ese punto exacto de comprensión es donde empieza a construirse la verdadera estrategia. No en el momento de matar, sino en el de anticipar.
en el de colocarse en el único lugar correcto del mapa invisible que solo ellos conocían, en el de preparar sin ser vistos, sin ser oídos, sin ser olidos, lo que sería, en cuestión de horas, el fin de una criatura inmensa, sin que esa criatura lo supiera. Y ese es el momento donde pasamos de la sabiduría a la acción, porque ahora que entendían exactamente cómo se movería la ballena, venía lo más difícil. Diseñar una trampa con elementos naturales, sin dejar rastro, sin alterar el entorno más de lo necesario, sin que la bestia sospechara absolutamente nada, y esa construcción, que vamos a ver a continuación, es probablemente una de las obras de ingeniería ancestral más increíbles que existen y que casi nadie conoce, no porque no funcione, sino porque el mundo dejó de mirar. Porque una cosa es saber por dónde va a pasar una ballena de 40 toneladas y otra muy distinta es hacer que caiga exactamente donde quieres sin usar redes, sin barcos que la rodeen ni arpones que la fuercen a cambiar de dirección. Y es aquí donde todo lo anterior cobra sentido, porque esta trampa no era un hoyo, ni una red lanzada en el último segundo, era un escenario cuidadosamente diseñado con antelación, con meses de preparación, con materiales locales que parecían insignificantes pero juntos formaban un mecanismo invisible, porque aquí la clave no era la violencia, era la precisión absoluta, y lo más brutal de todo es que la ballena no se da cuenta hasta que ya es tarde, porque lo que ellos hacían era convertir el entorno entero en una especie de laberinto sutil, un teatro natural donde cada corriente, cada bloque de hielo, cada sombra proyectada por el sol, estaba pensada para llevarla hacia un punto de no retorno, y ahí, sin que ella supiera, ya había caído. Y lo lograban sin tocarla, sin ni siquiera verla en muchos casos, porque el truco estaba en no generar presencia, en parecer ausentes, en no intervenir de forma agresiva sino estratégica. Usaban la lógica de la marea, la tensión superficial del hielo, la forma en que el sol reflejaba sobre el agua en ciertas horas del día, incluso la vibración de sus propios pasos sobre la capa de hielo para crear caminos de sonido o silencio que condicionaban el movimiento de la ballena sin que ésta lo supiera. Era una manipulación quirúrgica del entorno, una ingeniería del sigilo, un hackeo del comportamiento animal, usando solo lo que el paisaje ofrecía, porque sabían que no podían controlar a la ballena, pero sí podían controlar el entorno que la rodeaba. Y eso es exactamente lo que hacían. Construir un laberinto sin muros, una emboscada sin gritos, un encierro sin cercas. Y cuando hablamos de trampa, no se trata de un dispositivo mecánico, sino de una serie de condiciones creadas para que la ballena terminara en una bahía semicerrada, en un paso estrecho entre placas de hielo, en una zona donde el agua tenía menos profundidad o donde las grietas naturales del fondo la hacían quedarse más tiempo en superficie para respirar, lo que les daba el margen exacto para actuar, y aún así, no había lanzas modernas ni persecución desesperada. Lo que había era un momento crítico donde el animal, por su propio impulso, quedaba dentro del perímetro que ellos habían definido con hielo, con madera, con pieles flotantes que desde lejos parecían parte del paisaje. Y ahí, solo ahí, se iniciaba la segunda parte, asegurar que no escapara. Y esa fase también estaba planificada desde antes, porque una vez que la ballena quedaba atrapada entre dos masas de hielo natural, el grupo se desplegaba en silencio, sellando los bordes con bloques flotantes que habían sido preparados con antelación y que se colocaban en el agua como si fueran simples placas más, pero que en realidad tenían forma, peso y estructura específica para cerrar la salida sin generar olas, sin alertar, sin errores, porque si la ballena detectaba movimiento brusco, podía zafarse, romper el hielo y huir en segundos. Por eso la calma era fundamental, por eso no gritaban, no corrían, no celebraban, actuaban como si fueran parte del hielo mismo, como si no estuvieran ahí, como si no hubiera decenas de personas trabajando al unísono para cerrar una trampa sin que el animal lo notara. Y lo más alucinante de todo es que lo hacían con materiales que cualquier otro consideraría basura. Bloques de nieve endurecida, maderos arrastrados por el mar, vejigas de foca infladas para flotar, piedras sumergidas amarradas con tendones de animales que actuaban como pesos ocultos bajo el agua,
Todo eso formaba parte del sistema que encerraba lentamente a una criatura de 40 toneladas sin que se sintiera en peligro, porque el éxito no estaba en la fuerza ni en la tecnología, sino en la capacidad de usar cada centímetro del entorno como si fuera parte de una máquina diseñada para un solo fin: atrapar sin luchar, encerrar sin golpear, dominar sin violencia. Y cuando finalmente la ballena se daba cuenta, cuando notaba que no podía avanzar, que el espacio se había cerrado, que algo estaba mal, ya era tarde, porque todo había sido calculado para ese momento exacto, porque ellos no improvisaban, ejecutaban un plan perfeccionado por siglos, y ahora que entiendes cómo se cerraba la trampa sin que pareciera una, viene lo más impactante: cómo mantenían a la ballena dentro durante horas, incluso días, sin que se escapara, y cómo terminaban la caza sin necesidad de armas modernas, con una precisión quirúrgica que aún hoy parece imposible. Y si atrapar a una ballena de 40 toneladas con una trampa hecha de mar, hielo y viento ya parece inverosímil, lo que viene después lo empuja todo un nivel más arriba, porque ahora había que mantenerla ahí, asegurarse de que no escapara, controlar sus movimientos durante horas o incluso días, sin rejas, sin motores, sin ayuda externa, solo con las manos, con bloques de nieve tallados como piezas de ajedrez, con maderos flotantes traídos desde kilómetros de distancia, con pieles hinchadas como flotadores y piedras enterradas bajo el agua que no se ven pero están ahí, todo formando parte de un sistema oculto, diseñado sin papel, sin medidas escritas, sin fórmulas matemáticas, pero ejecutado con una exactitud que hoy ni un ingeniero moderno se atrevería a replicar sin error, porque ellos no construían con infraestructura, construían con lo que tenían, y eso no era una limitación, era una ventaja. Cada parte del entorno se convertía en herramienta. La nieve más dura servía como muro, el hielo más fino como trampa de sonido, el sol como aliado o enemigo según su ángulo, el silencio como herramienta de presión, y los mismos cuerpos humanos como piezas móviles que sabían exactamente cuándo avanzar, cuándo quedarse quietos y cuándo desaparecer, porque aquí no se trataba de rodear a la ballena con fuerza bruta, se trataba de guiarla sutilmente, de crear la ilusión de que todo lo que la rodeaba era natural, que no había amenaza, que podía seguir respirando y flotando tranquila, mientras el cerco se cerraba milímetro a milímetro, sin dejarle rutas de escape, sin provocarla, sin activar su instinto de huida, porque una ballena en pánico es un torpedo imposible de detener, pero una ballena que no sospecha es una ballena que se puede manejar. Y para eso necesitaban dominar el entorno como si fuera una extensión de su cuerpo, saber cuánto aguanta cada placa de hielo, cuánta presión puede ejercer el agua contra una barrera hecha solo de nieve comprimida, cuántas horas puede flotar un tronco hueco sin partirse, cómo se mueven las corrientes por debajo de la superficie y cómo afectan a un cuerpo de 40 toneladas que necesita salir a respirar cada pocos minutos. Y eso no lo aprendían en un taller, lo aprendían viviendo ahí, observando cada invierno, cada grieta nueva, cada cambio de temperatura, y lo aplicaban sin margen de error, porque si el hielo fallaba, si el peso se desplazaba mal, si el animal notaba la trampa, todo el trabajo de semanas podía perderse en segundos, y la consecuencia no era solo perder la ballena, era quedarse sin comida para toda la comunidad. Por eso cada bloque, cada cuerda de tendón, cada piedra atada bajo el agua tenía su razón de ser. Cada elemento flotante no estaba puesto al azar, sino como parte de un diseño oculto que convertía el mar abierto en una jaula líquida sin barrotes, sin motores, sin estructuras industriales, pero tan efectiva como cualquier sistema moderno de contención. Y lo más increíble es que lo hacían en silencio, en condiciones extremas, con temperaturas de congelación constante, sin electricidad, sin herramientas metálicas, sin radios para coordinar, solo con la sincronización de personas que sabían exactamente qué hacer, cuándo moverse y cómo sostener una operación de ese tamaño durante días sin generar caos, sin perder el control y sin poner en riesgo a nadie, porque en este tipo de caza no solo estaba en juego la presa, también estaba en juego la vida de los que participaban,
porque si la ballena se agitaba, si el hielo cedía, si el grupo cometía un error, no había rescate posible, no había plan de emergencia, había muerte. Y por eso mismo esta construcción era más que una trampa, era una obra de arte adaptativa, era ingeniería sin planos, arquitectura sin muros, lógica natural aplicada con brutal precisión. Y ahora que la ballena estaba dentro, atrapada, sin saberlo del todo, ahora que el entorno la mantenía ahí sin rejas, sin muros, sin alarmas, viene el momento decisivo, el más delicado, el más brutal. ¿Cómo se termina la caza? ¿Cómo se enfrenta el grupo al animal sin armas modernas? ¿Cómo se produce el desenlace de esta historia sin arruinarlo todo en un solo movimiento mal ejecutado? ¿Y cómo logran hacerlo de una forma que no destruye, que no contamina, que no deja huellas? Solo alimento, respeto y supervivencia. Y si hasta ahora todo dependía de la paciencia, del silencio, del dominio del hielo y del mar, en esta siguiente fase todo dependía de algo incluso más difícil de lograr. La coordinación absoluta entre los miembros del grupo sin una sola palabra, sin radios, sin gritos, sin señales evidentes, porque una vibración mal colocada, una sombra mal proyectada o un simple ruido podían arruinar todo el plan, activar el instinto de huida de la ballena y hacer que con un solo movimiento desapareciera entre los hielos o peor aún, desatara un caos que pudiera romper la estructura y poner en peligro a los que la rodeaban. Por eso, lo que viene ahora no es solo la culminación de una estrategia de caza, es la muestra más extrema de control colectivo, de comunicación no verbal, de sincronización ancestral entre humanos que han aprendido a moverse como una sola mente, como un organismo con múltiples cuerpos y una única intención, ejecutar el cierre final sin dejar fisuras. Aquí no hay órdenes gritadas ni liderazgo central visible, porque cada miembro del grupo ya sabe su lugar, su tiempo, su tarea exacta, porque eso se ha entrenado no en entrenamientos formales, sino en la observación desde niños, en la repetición de movimientos cada año, en el aprendizaje a través de la experiencia real, y lo que para un observador externo parecería caos desordenado, para ellos es precisión cronometrada, porque mientras uno prepara la cuerda hecha de tendón de morsa, otro extiende un bloque de grasa como distracción visual, otro tensa el borde del hielo para provocar una mínima vibración bajo el agua que obliga a la ballena a rotar en una dirección específica, y todos esos movimientos suceden al mismo tiempo, sin hablar, sin mirarse siquiera, porque no hace falta, porque ya saben lo que viene. Y no se trata solo de sincronización física, se trata de entender el estado del animal, su respiración, sus movimientos, su tensión, porque si la ballena empieza a mostrarse inquieta, el grupo lo percibe antes de que se vuelva un problema. Si empieza a girar en una dirección inesperada, ajustan los elementos flotantes con movimientos sutiles, redirigen su atención, manipulan el viento a su favor usando el humo de grasa quemada para alterar su orientación sin violencia, y lo hacen con tal precisión que la ballena permanece dentro de los márgenes, sin atacar, sin huir, como si aún no supiera que está atrapada. Y ese momento, ese equilibrio tenso donde todo puede salir mal o todo puede resolverse sin un solo impacto, es donde esta cultura demuestra su verdadera maestría. Porque aquí no hay armas, ni motores, ni fuerza, hay lectura de señales, hay intuición, hay estrategia y sobre todo hay una confianza absoluta en que cada uno hará su parte sin errores, porque en esta fase no hay margen para corregir. Si alguien entra al agua en el momento equivocado, si alguien se mueve sobre el hielo demasiado pronto o demasiado tarde, no solo la ballena escapa, alguien puede morir congelado, atrapado o hundido por el colapso de la estructura. Por eso esta coordinación sin palabras no es solo una muestra de cultura, es un requisito vital, una cuestión de vida o muerte, una tecnología humana basada en la experiencia, en el silencio, en la lectura del cuerpo del otro y en la comprensión total del entorno. Y cuando todo está en su lugar, cuando cada pieza del grupo ha hecho lo que tenía que hacer, cuando el hielo no se ha roto y la ballena sigue girando lentamente en ese espacio cerrado, respirando cada vez con más dificultad porque sabe que algo ha cambiado pero aún no entiende qué, es cuando llega el momento final,
la acción que definirá si esta caza fue un éxito o una catástrofe. Y esa acción, que vamos a ver ahora, no involucra disparos, ni ganchos, ni explosiones, sino una intervención quirúrgica, rápida, eficiente, mortal, ejecutada con herramientas construidas a mano y una precisión que desafía todo lo que creemos saber sobre caza tradicional. Porque justo cuando el momento de actuar llega, cuando la ballena está completamente dentro de los límites invisibles que ellos han trazado con hielo, cuerda y paciencia, cuando podrían simplemente abalanzarse como lo haría cualquier otro cazador con armas modernas y acabar la tarea con violencia directa, es ahí cuando sucede algo que lo cambia todo, porque no hay gritos de victoria, no hay adrenalina ciega, ni una carrera por terminar primero. Lo que hay es silencio, respeto y una pausa que parece antinatural, una contención profunda que no obedece a la táctica, sino a algo más grande, algo más simbólico, algo que no tiene que ver con matar, sino con pedir permiso, porque para este pueblo, una ballena no es solo un animal, es un espíritu, un ser con agencia, con historia, con un papel en el equilibrio del mundo, y por eso no se le ataca, se le honra, se le habla, incluso se le canta. Y antes de la acción final, se realiza un ritual que no tiene palabras traducibles, pero que todo el grupo entiende. Se inclinan, se detienen, se conectan. Y no es teatro ni superstición vacía. Es parte de una filosofía de supervivencia que no puede separarse de la caza, porque aquí no se trata de ejercer poder, se trata de asumir responsabilidad, de entender que tomar una vida así de grande tiene consecuencias invisibles, energéticas, culturales, y que hacerlo sin respeto rompe un equilibrio tan antiguo como la relación entre el hombre y el mar. Por eso el ritual no es opcional, es obligatorio, porque marca la diferencia entre la caza y la masacre, entre la necesidad y la codicia, entre el alimento y el asesinato, y lo más fuerte de todo es que, mientras se detienen para agradecer, para pedir permiso, la ballena sigue ahí, sin saber, respirando, girando, y ese momento compartido, esa respiración entre dos especies que se han observado durante siglos, es donde se cierra el ciclo invisible que ha sostenido a este pueblo por generaciones. Y recién después de eso, cuando la ballena ha sido reconocida, no solo como presa, sino como dadora de vida, como parte esencial del ecosistema y como figura espiritual, se procede, pero se procede con precisión, con eficiencia absoluta, con herramientas que no están diseñadas para causar sufrimiento, sino para terminar rápido, porque prolongar el dolor no es parte del código, y lo hacen sin sangre innecesaria, sin mutilación inútil, con cortes que han sido perfeccionados por siglos de práctica, dirigidos exactamente a los puntos que garantizan una muerte instantánea o lo más cercana posible, porque matar es inevitable, pero cómo se mata define si eres un cazador consciente o un depredador ciego, y ellos, generación tras generación, han preferido lo primero. Y cuando termina, no hay euforia, no hay celebración explosiva, hay un silencio denso, como si todos entendieran que algo enorme ha ocurrido, que esa vida que ya no está les dará luz, alimento, calor, herramientas, grasa para lámparas, abrigo para niños, estructuras para resistir el hielo, y que esa deuda debe ser saldada no con culpa, sino con respeto. Por eso los primeros restos no se consumen, se reparten entre los más viejos, entre los que no pudieron participar, entre los que están enfermos. Por eso los huesos no se tiran, se tallan, se convierten en instrumentos, en amuletos, en registros. Por eso nada se desperdicia, porque cada parte tiene un propósito. Y no por romanticismo ecológico moderno, sino porque si desperdician, mueren, si faltan el respeto, lo pagan en la siguiente temporada, si olvidan el ritual, pierden la conexión que les permite repetirlo el próximo año. Y este código ético, invisible para casi todo el mundo moderno, es lo que ha mantenido viva esta práctica sin convertirla en exterminio, sin llevar a la extinción, sin transformar a este pueblo en una amenaza para el mar, porque no cazan por exceso, cazan por supervivencia. Y no lo hacen cada vez que pueden, lo hacen cuando deben,
Y ahí es donde esta historia deja de ser solo impresionante y se vuelve incómoda para el espectador moderno, porque nos obliga a preguntarnos, si ellos, con cero tecnología moderna, en condiciones extremas, pueden cazar sin destruir, ¿por qué el resto del mundo, con todos sus recursos, con toda su información, sigue colapsando ecosistemas, exterminando especies, desperdiciando más de lo que consume? Y es precisamente después del ritual, después del silencio que reconoce la magnitud de lo que acaba de suceder, cuando comienza uno de los momentos más importantes y menos comprendidos de todo el proceso: el despiece. No es una carnicería brutal, no es una operación desordenada para sacar lo que se pueda. Es una secuencia coreografiada que puede durar horas o incluso días, ejecutada con una precisión quirúrgica nacida de la experiencia acumulada y de la necesidad de no desperdiciar absolutamente nada, porque aquí no se tira, aquí todo sirve, y cada parte del cuerpo de la ballena tiene un destino, una función, una intención, y si alguien falla en eso, si una parte se pierde, si se contamina, si se expone al clima de forma errónea, la comunidad lo siente, no solo porque hay menos alimento, sino porque la ruptura del ciclo tiene consecuencias prácticas y espirituales. El cuerpo de la ballena es gigantesco, y desmontarlo no es simplemente cortar y llevar, es conocer exactamente qué capas hay debajo de cada sección, dónde están las mejores grasas, qué músculos se descomponen más rápido, qué partes deben guardarse para rituales, y cuáles deben ir primero a los ancianos, qué tejidos sirven para almacenar energía, y cuáles son mejores para secar o fermentar. Mientras unos miembros del grupo abren el lomo con cuchillos hechos de hueso o piedra pulida, otros ya están separando las secciones que irán directamente al secado, colgándolas sobre estructuras de madera improvisadas, a veces cubiertas con pieles para evitar que los cuervos o zorros del hielo arruinen lo que aún no se ha repartido. Al mismo tiempo, otros extraen la grasa en bloques enormes, que no se usan solo para cocinar, sino para alimentar las lámparas que mantienen vivas las chozas durante las noches interminables del invierno ártico. Porque cuando el sol no sale durante semanas, no tener grasa significa vivir en la oscuridad. Y vivir en la oscuridad significa congelarse. Pero esto va más allá de alimento y calor. Con los huesos construyen herramientas, estructuras para casas, bancos, cuchillos e incluso soportes para trineos, porque el hueso de ballena tiene una flexibilidad especial que lo convierte en un recurso ideal para resistir el movimiento en el hielo. Las costillas pueden convertirse en arcos de vivienda, las vértebras en bancos para trabajar, y las barbas de la ballena, esa parte que cuelga dentro de su boca como una cortina de queratina, se usan para fabricar cuerdas, estuches, fijaciones para trineos o incluso adornos que cuentan historias familiares. Los tendones, una vez separados y tratados, se convierten en una suerte de cuerda resistente que puede sostener herramientas pesadas o amarrar estructuras enteras a los trineos durante los desplazamientos entre aldeas. Y los órganos, incluso los que en cualquier otra cultura se desecharían, aquí se cocinan, se fermentan, se usan como medicina o se guardan para alimentar a los perros que tiran de los trineos, porque esos animales no son mascotas, son motores de supervivencia, y lo que comen determina cuánto puede moverse el grupo con carga pesada en condiciones extremas. Y nada de esto se hace corriendo. Todo se hace con un ritmo determinado por la experiencia, por el clima, por el nivel de congelación, por la dirección del viento, por la humedad del aire, porque si la carne no se seca como debe, si la grasa no se almacena en el recipiente correcto, si el hueso se agrieta al separarlo del cuerpo, entonces el esfuerzo de semanas se pierde. Por eso, durante el despiece, no se permite hablar en voz alta, no se permite improvisar, no se permite exhibir orgullo ni tomar más de lo que se debe, porque cada parte de la ballena tiene dueño, destino y función. Y si alguien rompe ese equilibrio, rompe algo más profundo que una norma social, rompe el pacto con la caza misma. Y ese pacto, invisible pero real, es el que ha mantenido a este pueblo vivo durante siglos, no por la ballena en sí, sino por la capacidad de organizarse alrededor de ella, de convertir a un solo animal en una fuente múltiple de recursos,
de saber exactamente cuánto consumir y cuánto guardar, de entender que el invierno no perdona el desperdicio, que el hielo no negocia con la torpeza, que el mar no regala presas todos los días, y que si hoy hay carne, luz y abrigo, es porque alguien antes entendió cómo aprovecharlo todo sin arruinarlo, sin corromperlo, sin convertirlo en exceso. Y esa comprensión es la que vamos a ver puesta a prueba en la siguiente parte, cuando esa carne, esa grasa, esos huesos y esos órganos tengan que ser distribuidos entre el grupo, y no por fuerza, ni por estatus, ni por competencia, sino por una lógica ancestral de reparto que garantiza no solo la supervivencia, sino la cohesión de toda la comunidad. Y si cada parte del animal tiene un destino, un uso específico, una función que no se improvisa, lo que permite que este sistema no colapse con el tiempo, lo que garantiza que la próxima vez todo vuelva a funcionar, es la forma en que el conocimiento se transmite, no como teoría abstracta, sino como una práctica viva, incrustada en cada gesto, porque aquí no se enseña con palabras, no hay manuales, no hay escuelas de caza con pizarras o horarios. Lo que hay es presencia, observación, repetición y responsabilidad desde que se es niño. Porque en este pueblo nadie crece sin saber qué representa una ballena. Nadie puede vivir desconectado del proceso. Nadie puede sobrevivir sin haber sido parte del ciclo. Y ese aprendizaje no empieza cuando se es fuerte o grande. Empieza desde el primer momento en que se puede caminar sobre el hielo sin caerse. Desde el primer día que se aguanta el viento en la cara sin llorar, porque ser espectador no existe. Todos participan, todos tienen un rol, incluso los más pequeños, que ya desde temprano acompañan a los mayores en los desplazamientos. Observan cómo se leen las grietas del hielo, cómo se reconocen los indicios de una ruta migratoria, cómo se afilan los cuchillos con hueso, cómo se guarda la grasa en recipientes enterrados bajo nieve compacta para conservarla meses, cómo se colocan las piezas de carne para secar sin que los animales salvajes las encuentren, y cada detalle que observan queda almacenado, no como una anécdota, sino como un deber. Y lo más interesante es que no hay lugar para la pasividad. No existe la idea de que cuando seas mayor aprenderás, porque aquí el aprendizaje es constante, implacable y profundamente colectivo. Los errores se señalan en el momento, no con rabia, sino con corrección inmediata, porque si alguien olvida cerrar bien una piel, el viento puede arruinar la carne seca. Si alguien no coloca bien un bloque de grasa, la lámpara puede apagarse en medio de la noche. Si alguien corta mal una cuerda, una carga entera puede perderse en el hielo, y esas no son fallas menores. Son fallas que afectan a todos, que pueden costar vidas, que pueden romper el delicado equilibrio de la comunidad. Por eso el respeto por el conocimiento no es académico, es vital, y los niños que aprenden rápido no son premiados, son responsabilizados, se les da más tarea, se les deja estar más cerca del proceso, porque lo que está en juego no es una nota, es la continuidad de todo un sistema de supervivencia. Y ese tipo de educación crea adultos que no necesitan jefes, que no esperan órdenes, que no compiten por demostrar más fuerza o más velocidad, sino que saben exactamente qué hacer cuando llega el momento, saben cómo actuar si el hielo se rompe, si el viento cambia, si el animal se comporta distinto, y saben cómo transmitir eso a los que vienen detrás, no con discursos, sino con ejemplo, con repetición, con presencia, porque ese es el único lenguaje que funciona en un entorno donde el mar puede cambiar en minutos, donde la oscuridad puede durar meses, donde el silencio es más importante que cualquier grito, y donde cada ser humano cuenta, no por lo que dice, sino por lo que hace. Por eso, en cada caza, en cada despiece, en cada distribución de recursos, los más jóvenes están ahí, cargando pequeñas piezas, ayudando a sostener estructuras, vigilando que los perros no roben comida, midiendo el hielo para asegurarse de que aguanta el peso, observando cómo se realiza el intercambio entre familias, cómo se reparte según necesidad y no ambición, cómo se respeta el orden ancestral del reparto y, sobre todo, aprendiendo que lo que tienen no es eterno, que la próxima vez serán ellos quienes tengan que hacerlo, que no habrá excusas, ni ayudas externas, ni soluciones rápidas, y que todo lo que no aprendan hoy puede ser una catástrofe mañana.
Y en esa lógica brutal y a la vez profundamente humana, es donde se sostiene este sistema entero, donde la tradición no es una nostalgia, sino una herramienta concreta para no morir congelado, donde el legado no es romántico sino imprescindible, y donde el conocimiento no pertenece a los libros sino a la piel, a las manos, al oído entrenado para detectar lo que el hielo está diciendo, al ojo que distingue el color del mar y sabe si viene tormenta, al niño que aprende sin darse cuenta que está heredando el derecho y la obligación de mantener con vida a todo su grupo, a través de una técnica que parece imposible, pero que ellos saben que funciona, porque lleva siglos funcionando, y porque si ellos fallan en transmitirla, la siguiente generación no sabrá atrapar a la ballena, ni aprovecharla, ni agradecerle, y cuando eso pase, no quedará nadie que pueda enseñarlo de nuevo. Y aunque todo este conocimiento ha sobrevivido siglo tras siglo, transmitido con una precisión asombrosa a través del ejemplo, del cuerpo, de la experiencia directa, de la comunidad funcionando como una sola mente que entiende y respeta su relación con el hielo, con el mar, con la ballena. Hoy, irónicamente, no es la ballena la que corre más riesgo, sino esta técnica ancestral que la ha permitido cazar, sin destruir, sin agotar, sin colapsar el ecosistema. Porque mientras las poblaciones de ballenas se han recuperado en muchas regiones gracias a los límites impuestos al exterminio industrial, la práctica que permitía su caza sostenible, artesanal, profundamente humana, está desapareciendo sin ruido, sin titulares, sin escándalos, y está muriendo por algo mucho más silencioso pero igual de letal: el olvido cultural, la modernización mal entendida, las prohibiciones mal contextualizadas, la migración de los jóvenes a las ciudades, la pérdida del idioma original donde estaban codificados los detalles más finos de la técnica, la imposición de valores externos que miran estas prácticas desde el prejuicio o la ignorancia, llamándolas salvajes, crueles o innecesarias, sin entender que esta forma de cazar no es solo válida, es mucho más respetuosa, más eficiente y más ética que casi cualquier sistema moderno de producción animal. Porque lo que está en riesgo no es solo una forma de atrapar una ballena, lo que se está perdiendo es todo el ecosistema cultural que sostenía esa forma, la lógica que enseña a leer el hielo como un libro, a escuchar el viento como un consejo, a moverse con el grupo sin necesidad de hablar, a planear sin mapas, a ejecutar sin fallar, a agradecer sin pedir nada a cambio. Y todo eso se desvanece cuando las nuevas generaciones no tienen espacio, ni tiempo, ni interés, ni herramientas para continuar con el proceso, cuando ya no hay suficiente hielo estable para repetir los pasos, cuando las zonas de caza están restringidas por normativas escritas por gente que jamás ha pisado esa tierra, cuando las instituciones imponen criterios de conservación que no distinguen entre la caza masiva industrial y una caza comunitaria que solo ocurre una vez por temporada, que alimenta a decenas, que aprovecha hasta el último hueso y que no deja un solo kilo de carne desperdiciada. Y lo más triste es que, al perderse esta técnica, no solo se pierde una estrategia de supervivencia, se pierde una forma de pensar, una inteligencia colectiva que operaba sin algoritmos ni pantallas, pero con una sofisticación que desafía toda lógica moderna, porque ellos no solo sabían cómo atrapar a la ballena, sabían cuándo no hacerlo, sabían cuándo el hielo no era seguro, cuándo el mar estaba tenso, cuándo el animal no debía ser molestado, y esa capacidad de autocontrol, de renuncia consciente por el bien común, es algo que pocas sociedades contemporáneas han logrado conservar, y sin embargo, esa sabiduría no se protege, no se celebra, no se enseña, se arrincona, se etiqueta como primitiva, como un obstáculo para el desarrollo, como un problema a erradicar en lugar de una solución a estudiar. Y lo más contradictorio de todo es que, en muchos casos, las herramientas modernas que intentan reemplazar esta práctica, barcos, rifles, motores, sistemas de localización por satélite, no solo son más costosas y menos sostenibles, sino que generan un impacto ambiental infinitamente mayor, y aún así son las que reciben apoyo, subsidios, permiso, reconocimiento, mientras que la técnica original,
la de los bloques de hielo, los tendones de foca, las redes vegetales flotantes y el silencio como arma, se desvanece sin que nadie la documente, sin que se le dé el valor que merece, y cuando desaparezca del todo, no solo habremos perdido una estrategia de caza, habremos perdido una demostración concreta de que es posible vivir del mar sin destruirlo, cazar sin exterminar, alimentar sin contaminar, y hacerlo con honor, con humildad y con la certeza de que el ciclo puede repetirse sin romperse. Y por eso lo que estamos viendo en este video no es simplemente el relato de una técnica impresionante, es una alerta, un testimonio urgente de algo que todavía existe, pero que está a punto de desaparecer si no se respeta, si no se protege, si no se entiende que esto no es folclore ni espectáculo, es conocimiento profundo, sofisticado, estratégico, y su pérdida será, sin exagerar, una amputación cultural que no podremos revertir. Y si todo esto te parece imposible, si la idea de atrapar a una ballena de 40 toneladas sin barcos ni arpones modernos te sonaba a leyenda al principio, es justamente porque hoy estamos tan acostumbrados a depender de la tecnología, del exceso de herramientas, de soluciones ruidosas y visibles, que hemos olvidado que el ser humano alguna vez fue capaz de sobrevivir, adaptarse y dominar su entorno sin destruirlo, sin imponer su voluntad a golpes, sin contaminar, sin convertirlo todo en mercancía. Y es al contrastar esta técnica ancestral con la modernidad que el verdadero impacto se revela, porque mientras estas comunidades desarrollaban estrategias invisibles que respetaban el ciclo del mar, la industria moderna creó buques factoría que arrasan con cardúmenes enteros, flotas que arrastran toneladas de vida sin distinción, métodos de pesca que matan lo que necesitan y todo lo demás también, procesos que priorizan la velocidad y el beneficio económico aunque eso implique dejar océanos vacíos. Y todo eso en nombre del progreso. Mientras prácticas como la que hemos visto hoy son prohibidas, señaladas, eliminadas, por no cumplir con criterios técnicos que ni siquiera reconocen el contexto en el que nacieron. Y no se trata de idealizar la vida en el hielo, porque es dura, implacable, peligrosa, pero se trata de entender que estas formas de cazar no eran primitivas, eran sostenibles, no eran salvajes, eran precisas, no eran improvisadas, eran refinadas al límite, y ese nivel de refinamiento sin tecnología moderna, basado en la inteligencia colectiva, en el respeto por el entorno y en el conocimiento acumulado sin papel ni pantallas, debería ser estudiado, replicado, preservado, porque en lugar de preguntarnos cómo reemplazarlos, deberíamos preguntarnos qué podemos aprender de ellos, cómo incorporar esa lógica de mínimo impacto, cómo rediseñar nuestras cadenas de producción alimentaria para acercarnos, aunque sea un poco, a esa capacidad de tomar solo lo necesario, de usarlo todo, de entender que matar una vida para vivir implica una responsabilidad gigantesca que no puede terminar en la basura de un supermercado o en una hamburguesa de producción masiva. Y lo más brutal de todo es que, cuando las grandes empresas pesqueras capturan una ballena por accidente, lo llaman captura no deseada, y la tiran al mar muerta, como si fuera un daño colateral sin importancia, mientras que para estas comunidades, una sola ballena representa vida para semanas, alimento para todos, luz en la oscuridad, abrigo contra el hielo, herramientas que duran años, enseñanzas que marcan generaciones, y el contraste no puede ser más violento. Una técnica que necesita precisión, ética, conocimiento profundo, organización y respeto, está siendo borrada por sistemas que solo necesitan potencia, capital, desprecio por el entorno y una cadena de producción que convierte todo en cifra, en volumen, en ganancia. Y no solo es una cuestión ambiental, es también cultural, filosófica, existencial. ¿Cómo puede ser que lo que exige más responsabilidad, más cuidado, más sabiduría, más humanidad, sea lo que se prohíbe, lo que se ignora, lo que se pierde en el ruido de una modernidad que presume progreso mientras colapsa todo lo que toca? ¿Cómo puede ser que esta forma de entender la relación con el mar, con la caza, con la vida misma, no sea parte central de la conversación sobre sostenibilidad, sobre cambio climático, sobre futuro, cuando demuestra en cada gesto que otro modelo es posible, que otra lógica ha existido y sigue existiendo,
y que tal vez no sea necesario inventar soluciones nuevas, sino recuperar las que ya funcionaban, las que nunca colapsaron los ecosistemas, las que nunca necesitaron toneladas de plástico, combustible ni maquinaria para alimentar a una comunidad. Porque en el fondo, este contraste entre el cazador inuit que espera días en el hielo sin hacer ruido y el buque factoría que arrasa con todo en cuestión de horas, no es solo técnico, es simbólico. Representa dos formas de estar en el mundo, una que dialoga con su entorno y otra que lo explota sin escucharlo, una que necesita precisión y otra que opera con violencia sistemática, una que desaparece sin dejar rastro y otra que deja océanos muertos tras su paso. Y cuando lo entendemos así, el video deja de ser solo una historia impresionante y se convierte en una pregunta abierta, incómoda, urgente. ¿De verdad creemos que esta técnica es la que debe desaparecer? Y si llegaste hasta aquí, si viste todo el proceso, si entendiste el entorno, el conocimiento ancestral, la ética, la ingeniería sin infraestructura, la precisión sin tecnología, el aprovechamiento total, la enseñanza intergeneracional, el peligro de desaparición y el contraste brutal con el modelo moderno, entonces ya sabes que este no es un video sobre una caza exótica, no es una simple curiosidad antropológica, no es un espectáculo extremo para entretenerte durante una hora. Esto es una llamada de atención disfrazada de historia, un espejo en el que se refleja lo que fuimos capaces de hacer antes de que todo dependiera de cables, de pantallas, de plástico y velocidad. Y es también una muestra concreta de que aún existen formas de vivir y sobrevivir que no necesitan arrasar para funcionar, que no necesitan ruido para ser efectivas, que no necesitan destruir para ser sostenibles, y que, si desaparecen, no será por falta de lógica, de precisión o de efectividad, sino por nuestra incapacidad para mirar lo ancestral con respeto, en vez de con condescendencia. Porque en un mundo que aplaude la innovación, que financia con millones cada nueva app que promete entregar comida más rápido, que premia el crecimiento sin límite, aunque eso implique la ruina del planeta, resulta que un grupo de humanos, sin barcos, sin arpones modernos, sin nada más que su entorno y su inteligencia colectiva, logró hacer lo que nadie creía posible: atrapar una ballena de 40 toneladas sin disparar, sin perseguirla, sin contaminar, sin matarla con rabia o con arrogancia. Y eso no es folclore, eso es una forma de futuro que el presente no está sabiendo conservar. Y cuando se extinga, porque puede extinguirse muy pronto, no va a haber marcha atrás, no va a haber forma de reconstruirla, no va a haber nadie que recuerde cómo leer el hielo como un mapa, cómo escuchar al mar como un aliado, cómo esperar al animal sin invadir, cómo agradecer antes de tomar, cómo enseñar sin palabras, cómo vivir sin dejar cicatrices en el entorno. Y ese es el verdadero final de esta historia, no cuando la ballena es capturada, no cuando es repartida, no cuando la carne se seca y la grasa ilumina las chozas, sino cuando entendemos que este tipo de saber, este tipo de relación con la naturaleza, es más frágil de lo que creemos. Y que si no lo protegemos, no solo perderemos una forma de caza, perderemos una forma de ser humanos que hoy nos parece imposible, pero que fue real, fue efectiva, fue ética, y que tal vez, solo tal vez, aún esté a tiempo de enseñarnos lo que realmente significa estar vivos sin matar todo lo que tocamos en el camino. Así que ahora la pregunta no es cómo lo hicieron ellos. Ya lo sabes. La verdadera pregunta es si nosotros seríamos capaces de hacer algo remotamente parecido sin destruirlo todo. Ese silencio que viene después es tuyo.